Buenas tardes, compañeras, diputadas, diputados, medios de comunicación que nos acompañan, ciudadanía que nos sigue a través de las diferentes plataformas y canal del Congreso de la Ciudad de México. Le damos la más cordial bienvenida al licenciado Ernesto Jiménez Solín, quien es el cuarto y el último entrevistado de este día. Sea usted bienvenido en esta su casa, el Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 55, 242, 244, párrafo tercero, 245, todos del reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Continuamos con la primera sesión ordinaria de las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Planeación del Desarrollo en el proceso de las entrevistas. Licenciado Ernesto Jiménez Solín, es un honor recibirlo en este importante proceso para entregar un comité de selección que será clave en la elección del liderazgo del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva. Este instituto tiene la responsabilidad de trazar una visión de largo plazo para la Ciudad de México, garantizando un desarrollo ordenado, incluyente y sostenible, acorde con los principios de justicia social y democracia. El comité deberá asegurar que este proceso sea transparente, ético y guiado por el interés colectivo, dejando fuera cualquier interés personal o particular. Solo a través de decisiones responsables y visionarias podemos consolidar una ciudad más equitativa y preparada para los retos del futuro. Le damos la más cordial bienvenida, confiando en que su experiencia y compromiso será un valioso aporte a este proceso. Muchas gracias y pues vamos a dar paso para concederle sin más preámbulo el uso de la palabra al licenciado Ernesto Jiménez Solín para su mensaje inicial hasta por 10 minutos. Adelante, por favor. Gracias, diputada presidenta. Buenos días a todas y a todos, diputadas, diputados. Muchas gracias por la invitación, la convocatoria también a través de la jefa de gobierno, pero sobre todo con este órgano legislativo que finalmente es el que privará para poder tener una selección la más adecuada, más que correcta, la más adecuada, para que podamos en esta ciudad, los habitantes, las habitantes, tener un instituto de planeación como debe ser en una ciudad, no solo por las dimensiones, sino ya por la importancia estratégica que tiene la Ciudad de México en el país y en el mundo. El proceso de elección de un cargo como el de la Dirección General del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva es fundamental, partiendo de algunas premisas básicas que hemos practicado a lo largo de muchos años, desde el movimiento social, pero también desde los gobiernos que han, por lo menos desde 1997, dirigido esta ciudad. Y es los derechos, que tenemos que hacer una ciudad de derechos. Y los derechos son para todas y para todos. No puede haber limitaciones. Los derechos son transversales y no están tampoco subordinados. Tenemos que tener de inicio esta visión para poder acceder a la planeación territorial, sí, pero también de la vida, que finalmente es en donde impacta todo lo que hacemos o lo que se pretende hacer desde el gobierno, sí, desde las instancias legislativas también, pero sobre todo desde la ciudadanía. Y ese es algo que quiero destacar. No hay planeación sin participación. Ese es un principio básico. Este acto en sí permite que este principio pueda irse aplicando o que se cumpla de la mejor manera. Hemos luchado en los últimos 40, 50 años porque la gente incida en las decisiones, porque la gente no solo participe o reciba, sino que incida, si es la palabra correcta, en las decisiones y en el rumbo, sobre todo de la ciudad.
del territorio, en específico el suyo, el que tiene, donde vive, en su colonia, en su barrio, en su pueblo originario, pero también en la alcaldía y en la ciudad. Y pensamos que eventos como este, va en provecho de estas perspectivas de la ciudadanía. Ese es un primer principio. Sin participación no puede haber planeación. Y eso es lo que esperamos, no solo de la persona, de la mujer, porque tiene que ser una mujer por ley, lo cual nos congratula que haya esta congruencia de tiempos, es tiempo de mujeres, de acuerdo, pero ahora no solo es tiempo enunciativo, también ya es legal, tiene que ser una mujer, y creo que en esta ciudad tenemos las mujeres que tienen una gran experiencia vasta en acciones de planeación democrática. Un segundo asunto es el marco en el que se va a dar esta elección, esta designación que ustedes van a hacer en el Congreso de la Ciudad de México. Y es el asunto del marco jurídico. Tener una constitución como la Ciudad de México es fundamental, es el principio básico de tener una planeación, como lo dice el propio título del instituto, democrática y sobre todo prospectiva. Es decir, que nos ayude a lo que estamos viviendo, recuperar lo que ya hemos pasado y poder ver hacia adelante. Creo que la Constitución es un gran avance, que hay que difundirla más, quizá eso es algo que yo plantearía en este Congreso, que hay que usar más la Constitución de la Ciudad de México, que hay que darle mucho más de los elementos que tiene ahí. Quizá, no quisiera decirlo, pero quizá sí habría que pensar en algún ajuste, le llamaría yo, en alguna reforma, en algunas adiciones a lo que corresponde a la ciudad, sobre todo en estas cuestiones, en los artículos el 12, el 15, el 16, que corresponden al tema que ahora nos trata, pero que tiene que ser pues cuidadosamente revisada y en su caso poder aplicar estas reformas. No quiero dejar de señalar que el origen de la Constitución de la Ciudad de México está en dos elementos fundamentales que hacía muchos años ni siquiera se consideraba que pudieran estar, digamos, con esta importancia. Uno es la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, que es de los primeros instrumentos de este tipo que se hicieron en el mundo, derivada de experiencias internacionales, pero creo muy bien acotada para la ciudad. Esta carta que se firmó desde el 2013 acá por los ciudadanos y por el propio gobierno, y que es una base fundamental de la Constitución, al igual que otro instrumento que es el Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que está un poco relegado, que la Constitución nos marca este asunto del sistema de planeación, pero que considero este Congreso podría retomar. Hay una versión vigente, nosotros participamos en la elaboración del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que está vigente, que conlleva o que cubre un espectro de alrededor de 40 derechos: el derecho al agua, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, y creo que es también un buen instrumento que podría aprovecharse, a pesar de que no ha sido retomado, digamos, adecuadamente en los últimos años, pero sí considerarlo, porque esto también fue una base del programa de la Constitución y de los artículos en específico con el que estamos ahora en este proceso de selección de la persona que va a dirigir el Instituto de Planeación. ¿Qué es algo que nos hace falta en tercer lugar y que tenemos que ver, y que el Congreso tiene aquí un papel fundamental? Necesitamos, y se ha señalado desde la sociedad civil, la necesidad de la Ley de Ordenamiento Territorial. Eso es algo fundamental
y creo que el Instituto de Planeación y este Congreso tendrá que ser una de las tareas prioritarias. La Ley de Ordenamiento Territorial nos permitiría actualizar, no solo actualizar usos de suelo o ser prácticos en las cuestiones de clasificaciones de usos de suelo, sino que nos permitiría que la gente primero pudiera participar en la definición de cómo se usa su territorio. Y aquí quiero insistir en unas definiciones que hemos construido desde el movimiento social hace muchos años. Y es el territorio. Para nosotros, nosotras, no funciona ya el asunto de lo rural y lo urbano. Tenemos que empezar a ver la ciudad como un todo, como un territorio, que si bien se compone en una buena parte en la ciudad de áreas de conservación o zonas rurales, etcétera, es un continuo que va con la zona o la denominada zona urbana, y este continuo al cual llamamos territorio tiene que ser de hecho una nueva visión con la que tenemos que ver la planeación, insisto, más como territorio que como parcelas o como poner las manchas de color con el uso de suelo que le correspondan a unos planos. Tenemos que ver cómo se relaciona Tepito con Tláhuac. Parecería algo que no se da, pero si nos remitimos a cómo era esta ciudad, pues vemos que llegaban las barcazas de la zona sur hacia el centro con los productos. Y ahora parecería que hubiera muchos, una separación o una barra. Algo que también debemos de contemplar en esta visión territorial es el asunto de hacerla policéntrica. No podemos seguir con este centro con Santa Fe por un lado, de una forma, con el centro histórico de otra, con las áreas como Álvaro Obregón, con un determinado empuje inmobiliario, con una visión hacia el sur que no conlleve fortalecer la producción agrícola. Que ustedes saben, Xochimilco, la zona rural de esta ciudad, es quien más produce nopal en la ciudad, en el país. La mayor producción de nopal está en la Ciudad de México. Parecería un dato que no se corresponde, pero eso nos demuestra la importancia y la relación que hay entre el territorio que ocupa la Ciudad de México como un todo, como un continuo, con sus características, sí, pero que nos puede ayudar esta visión territorial a hacer un modelo de planeación, un sistema de planeación mucho más efectivo. Obviamente esto tendría que estar contemplado en esto que creo es una tarea importantísima, que es la Ley de Ordenamiento Territorial, la revisión de otras, la propia Ley de Desarrollo, la que priva para ejercicios como este, y obviamente los instrumentos. El Plan General de Desarrollo tiene que dejar de ser un plan escrito, pero no aplicado. El Plan General de Desarrollo, aunque la propia ley y los reglamentos nos marcan que tiene indicativos, tiene índices a seguir, tiene que ser algo práctico para la gente, no solamente un documento de referencia, tiene que ser un documento vivo, surgido de la propia gente, con sus necesidades en transporte, en servicios urbanos, en relación con el resto de la ciudad, con otra vez esta visión de territorio, y poder, sobre la base del Plan General de Desarrollo, tener digamos, el cumplimiento de los derechos. El Plan General de Desarrollo tiene que dejar de ser algo burocrático, algo escrito solamente porque la ley lo marca, para ser algo más vivencial
para hacer un verdadero instrumento que nos ayude, y aquí pensar, así como pensamos en territorio, pensar en las cuestiones como la inclusión, como la equidad, como el respeto, como el desarrollo combinado. Aquí vivimos personas con diferentes niveles socioeconómicos, pero todos con una sola condición, todas y todos somos ciudadanos y ciudadanas, todos, vivamos donde vivamos, hagamos lo que hagamos, todos tenemos la característica de ser ciudadanas y ciudadanos. Y sobre esa base tenemos entonces que involucrar también en estos instrumentos como el Plan General de Desarrollo cuestiones como la inclusión, la igualdad, el respeto, la tolerancia, que es un elemento fundamental para poder desarrollar estas cosas. Generalmente pensamos desde nosotros mismos. Bueno, ahora creo que estos instrumentos, estos momentos, nos dan la oportunidad de pensar desde nosotros, pero también con los otros, hacia los otros, pensar en los otros. Eso luego es algo difícil, y creo que el principio de la tolerancia y acompañado del respeto y la inclusión, nadie va a dejar abajo sus banderas, todo el mundo va a seguir pensando lo que ha pensado siempre, pero si nos respetamos y podemos llegar a un acuerdo, como lo ha realizado este Congreso, creo que podemos avanzar. Y el otro instrumento, que es el Programa General de Ordenamiento Territorial, creo es ya la concreción de todos estos principios, anhelos, posibilidades jurídicas, de tal manera que la persona que ustedes vayan a elegir de la terna que salga de este comité de selección, tendrá que visualizar todo esto. Una persona que solamente, digamos, sea técnico, tenemos que tener un humanista también. Ojalá ustedes agreguen a las características de la persona que dirija el instituto esta característica, tener una visión humanista, que creo valdría la pena en aras de ese proclamado bienestar compartido. Sí, estamos de acuerdo en que el bienestar debe ser compartido, pero la visión debe estar centrada en las personas, en la gente, en sus posibilidades. Ahí la libertad pues nos da ocasión a cada quien de poderlo hacer, pero si desde el órgano legislativo se tiene esta visión, creo que la persona que resulte electa por ustedes pues nos puede ayudar, pensando no solo en que es una persona quien lo va a hacer todo, también ya hay que ver el equipo, quién está ahí, cuál es su visión, sí, su experiencia, por supuesto, pero también esta visión que le denominamos humanista, para poder hacer de la ciudad esto que todos queremos lograr, esta ciudad de bienestar, esta ciudad de derechos, esta ciudad de posibilidades para todas y todos, sobre la base de considerar un territorio continuo, con características diferentes y con derechos para todas y para todos. Señora Presidenta. Gracias. Muy bien, pues vamos a pedirle por favor a la diputada secretaria dar cuenta de la lista de diputadas y diputados que a continuación tendrán su intervención. Con mucho gusto, diputada presidenta. De la Asociación Parlamentaria Progresista por la Transformación, el diputado Alejandro Carvajal González. Del grupo... que va a ser por la Asociación Parlamentaria Progresista por la Transformación, el diputado Gerardo Villanueva. Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Pablo Trejo. Del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el diputado Manuel Talayero Pariente. Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero.
Del Grupo Parlamentario de Morena, el diputado César Emilio Guijosa Hernández. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. A continuación, se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al diputado Gerardo Villanueva por definición del grupo parlamentario de la Asociación Parlamentaria. Es que aquí el guión, ya ven, es que me lo cambian, diputado. Progresista de la Transformación. Entonces, 5 minutos, diputado Gerardo Villanueva. Muchas gracias, diputada presidenta. Sea nuevamente bienvenido Ernesto Jiménez Colín. A mí me da mucho gusto que usted esté en este proceso. Ojalá podamos seguir avanzando en las siguientes etapas, pero ya el hecho de que usted forme parte del proceso, la verdad es que enriquece mucho este debate. Su formación y su exposición el día de hoy, desde luego, contribuyen, y ojalá independientemente de cuál sea el resultado del proceso, pues sigamos teniendo contacto con usted, o que la titular del instituto pueda recibir la visión, los aportes de tan vasta experiencia. Porque miren, aquí ya escuchamos una visión empresarial, rica en experiencia desde el sector privado, la visión académica, que desde luego también es fundamental, con mayor razón cuando es de la universidad pública más importante del país. Escuchamos también a una arquitecta con experiencia importante en el interior de la República, pero en la ciudad tener un activista como usted, en verdad es importante escucharle, y por eso yo no le voy a hacer ninguna pregunta, yo solamente quiero compartir una inquietud que se tiene que plantear en todos los foros donde se hable de la ciudad. Porque de pronto la izquierda electoral hemos caído en la trampa de ciertas políticas de gobierno de democracia liberal que en los hechos proscriben las luchas populares y los movimientos sociales. Muchos de nosotros vivimos imaginando que esos procesos son exitosos, pero en realidad no han sido exitosos. Y se ha excluido en ese proceso a buena parte de la población pobre de esta ciudad. Y de pronto también creemos en que las alternativas de innovación pueden avanzar en el mejoramiento de una ciudad y en el sueño de una planeación democrática. Y entonces hacemos pilares y hacemos utopías en una ciudad gentrificada. Entonces estamos ante un modelo de acumulación de capital que es excluyente y que no va a quedar de otra más que el Estado pueda poner un límite al mercado, desde luego sin coartarlo, sin limitarlo, sin someterlo, pero caray, se ha avanzado tanto en materia de derechos que al final parece que se acaba simulando en lo fundamental. Sin vivienda no hay ciudad. La vivienda es el arroz de la paella, para quien me pueda entender por lo sabroso que es el platillo, creo que queda claro. Entonces, amigas y amigos, yo voy a seguir insistiendo a propósito que estamos aquí en estas comisiones y con la venia de mi querida presidenta Elizabeth Mateos, que no habrá una planeación democrática de la ciudad, sino se invierte en vivienda con la seriedad que se merece por lo menos la mitad de la población, que de acuerdo a números oficiales no tiene dónde vivir porque renta o vive en una casa prestada. O peor todavía, las cifras que maneja INEGI de expulsión de miles de familias de esta ciudad. Entonces, en fin, como ya le dije, Ernesto Colín, bienvenido, no es ninguna pregunta. Olín, ya te estoy cambiando el nombre. No pasa nada, mi hermano, aquí tenemos el documento, ahí no se nos va no se va el error verbal que yo cometí, y en verdad siempre un gusto tenerte aquí, escucharte, y muchos años de lucha para tu movimiento. ¿Es cuánto?
Gracias, diputado. Ahora le corresponde el uso de la palabra al diputado Pablo Trejo, hasta por 5 minutos, representante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, diputado. Gracias, diputada presidenta, con su permiso. Buenas tardes, Ernesto Jiménez Olín. Yo quiero sumarme al reconocimiento que hace Gerardo Villanueva en su amplia trayectoria en la lucha social. Y además, aprovechando que es usted licenciado en Historia, quiero enfocar un poco hacia allá la intervención que voy a hacer, ya que el patrimonio cultural de la Ciudad de México representa mucho. Es un componente esencial de su presente y una herramienta estratégica para el futuro. Hoy, en el marco de la designación del comité de selección que definirá la terna para dirigir el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, quiero resaltar la importancia de considerar el patrimonio de la ciudad como un eje central del sistema de planeación. El patrimonio de la ciudad no se limita a sus bienes materiales como monumentos, edificios históricos, áreas de valor cultural. Incluye también el patrimonio intangible, las tradiciones, las costumbres y expresiones artísticas que dan identidad y cohesión a nuestras comunidades. Como usted dijo, a ver cómo combinamos el desarrollo rural con el desarrollo urbano dentro del Programa General de Desarrollo y cómo lo hacemos además efectivo. En el contexto del sistema de planeación, este patrimonio debe ser protegido, aprovechado y articulado con el desarrollo urbano, económico y social. En un entorno donde el crecimiento urbano y las presiones económicas suelen poner en riesgo la preservación del mismo, es vital que el Programa General de Ordenamiento Territorial y el Plan General de Desarrollo lo integren de manera prioritaria. Estos instrumentos, los dos, deben garantizar que el desarrollo de la ciudad respete y fortalezca su riqueza cultural y natural en lugar de comprometerla. El patrimonio de la ciudad también tiene una dimensión económica importante que a lo mejor no hemos podido desarrollar en su máxima expresión. Su conservación y promoción pueden ser motores de desarrollo a través de un turismo sostenible, la generación de empleos en sectores culturales y creativos, y el fortalecimiento del sentido de identidad y pertenencia a sus habitantes. Por ello, el comité de selección que estamos evaluando hoy para su integración tiene una responsabilidad crucial, que es elegir a líderes o lideresas que comprendan la importancia estratégica del patrimonio de la ciudad y lo integren en su visión de desarrollo. Me voy a permitir hacerle 2 preguntas. Licenciado Ernesto. La primera es, como integrante del comité de selección, ¿cómo garantizaría que los aspirantes en la terna para dirigir el instituto cuenten con una visión clara y estratégica sobre la protección y el aprovechamiento sostenible del patrimonio de la Ciudad de México? Y la segunda, en su rol como integrante del comité, ¿qué aspectos priorizaría para evaluar si los aspirantes al instituto pueden lograr un equilibrio entre el desarrollo urbano y la conservación del patrimonio cultural y natural de la Ciudad de México? Licenciado Ernesto, el patrimonio de la Ciudad de México es un legado que no solo debemos proteger, sino también incorporar como una fuerza transformadora en nuestra planeación y desarrollo hacia un futuro sostenible e inclusivo, como usted lo ha señalado. Esa es la importancia de este proceso, de elegir a los integrantes del comité de evaluación, y por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, diputado Pablo. Ahora le corresponde el uso de la palabra al diputado Manuel Talayero Pariente, hasta por 5 minutos, en representación del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputado. Muchas gracias, presidenta. A nombre del Partido Verde le doy la bienvenida, licenciada Ernesto Jiménez, y puedo ver en su semblanza que usted cuenta con una amplia experiencia en materias como el desarrollo urbano y la promoción del desarrollo de vivienda. Además, esta soberanía ha contado con su contribución desde los tiempos de las extintas Asamblea de Representantes y Asamblea Legislativa,
destacando su participación en diversos foros internacionales en materia de medio ambiente y de desarrollo, como lo fue ONU Habitat. Desde el Partido Verde siempre hemos saludado con gusto la política pública para el desarrollo de vivienda asequible, en donde los beneficiarios directos son las y los capitalinos y sobre todo las y los jóvenes. Sin duda este es un tema que es familiar para usted, por lo que me gustaría preguntarle lo siguiente. Desde su perspectiva, ¿qué líneas de acción deben implementarse en el ordenamiento territorial de la ciudad para impulsar la garantía de acceso a la vivienda y con ello fomentar la construcción de viviendas sostenibles y asequibles al alcance de la ciudadanía? Por otro lado, es evidente que gran parte de su desempeño en la gestión de desarrollo urbano y vivienda ha descansado en la acción y participación social y comunitaria, por lo que me gustaría hacerle una última pregunta. ¿Qué mecanismo de consulta ciudadana para la elaboración de los instrumentos de planeación de la ciudad considera que sería efectivo para abordar este tema tan trascendente? Y desde su experiencia, ¿cómo incentivaría el interés de la ciudadanía para participar en estos temas tan importantes? Muchísimas gracias. Gracias, es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado. Ahora continúa en el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, el diputado Raúl Torres Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, diputado. Muchísimas gracias, diputada. Bienvenido, licenciado Ernesto. Nosotros desde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional siempre hemos señalado que esta ciudad necesita una visión, que sí, claro, tenga una visión por supuesto humanista, pero también técnica, necesita también pies y cabeza en muchos de los temas. Hablando justamente del Instituto de Planeación, y justamente, y lo cito, falta que se ejecute. Yo creo que el formar parte en estas entrevistas de un comité de evaluación sí tiene que tener por lo menos un porcentaje en el perfil de la persona técnico, ¿no? Porque podemos tener todos muy buenas opiniones de cómo hay que conectar Tepito y Tláhuac, ¿no? O cómo podemos desarrollar la ciudad. Sin embargo, creo que también necesitamos el área técnica. Entonces, yo con todo el respeto le diría que tenemos, pues a lo mejor todos podemos tener ideas muy buenas, pero no veo un perfil técnico para estar en el comité a título personal. Y mi pregunta sería, ¿cuáles son esos motivos que a usted personalmente lo llevan a querer formar parte de este comité, sabiendo las necesidades de la ciudad y de las características que lleve la persona titular, donde yo sí creo que debe tener un perfil técnico, porque esta ciudad ya está harta de políticos, más allá de los perfiles, sino que sí necesita un orden técnico para poder compararse con otras ciudades en el mundo, porque así lo merecen las y los capitalinos. Otra de las preguntas que yo le diría es, conozco su experiencia, su currículum, que ha sido más en el sector público y alejado de lo que tiene que ver con estos temas de infraestructura, de planeación, etcétera, muy reconocido en la educación pública, incluso aquí en la Asamblea de Representantes, Asamblea Legislativa, pero usted, dentro de esta importancia que le ve al Instituto de Planeación y a quien vaya a ser la persona titular, ¿qué herramientas le diría a esta persona a quien vaya a ser la titular que habría que dotar, dado que usted comenta que falta ejecutar? Yo coincido, falta ejecutar. Entonces, ¿usted qué le recomendaría que nosotros desde el Congreso tendríamos que proporcionar para que se doten las herramientas correctas, para que quien encabece este instituto tan importante, pero que hoy es un elefante dormido, pues pueda ejecutar? Y sobre todo, terminando, ¿con qué aptitudes y conocimientos, que yo sí creo que deben de ser técnicos, usted valoraría a la persona titular, dado que respeto su lucha popular, que siempre es válida, pero para organismos o simplemente para elementos técnicos que deben ser de la administración pública, creo que lo técnico debe de ir primero? ¿Y usted cómo evaluaría a alguien técnico cuando usted no lo es? Gracias. Gracias, diputado. Para cerrar esta ronda de intervenciones de las y los diputados, le concedemos el uso de la palabra hasta por 5 minutos al diputado Emilio Guijosa Hernández, representante
del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputado. Claro que sí, muchas gracias, diputada presidenta. Pues antes que nada, un servidor quisiera darle la bienvenida a esta Casa del Pueblo, sin antes felicitarlo por la intervención que usted acaba de realizar. Y bueno, antes que nada, yo sí difiero con ciertas opiniones que aquí se han manifestado. ¿Por qué? Porque antes de la cuestión técnica, ¿no?, siempre es bien importante este enfoque humano. ¿Por qué? Porque ¿qué fuera sin un derecho a un medio ambiente ideal? ¿Qué fuera sin una vivienda digna? ¿De dónde partiríamos después de ciertos tecnicismos? Yo lo quiero felicitar porque muchas veces estos derechos humanos se encuentran o se vienen enfrentándose uno al otro. Y aquí el tema es cómo damos un resultado a la ciudadanía, porque ya tenemos un compromiso fuerte para sacar este programa y este plan de ordenamiento territorial en la Ciudad de México. Por ejemplo, un servidor es representante del Distrito 33 en la Magdalena Contreras. Ahí contamos con diversos asentamientos humanos irregulares, pero también contamos con una riqueza en temas de medio ambiente y en temas de recursos naturales. Tenemos el único río vivo de la Ciudad de México, el río de la Magdalena, y tenemos uno de los más grandes pulmones de la Ciudad de México, teniendo diversos bosques ecoturísticos como el de la Magdalena, el de San Bernabé Ocotepec, el de San Nicolás Totolapan. Pero sin duda alguna, muy pegada a la poligonal, también tenemos ya asentamientos humanos que en una medida, si no regulamos, sale contraproducente. ¿Por qué? Porque no está dotado de servicios urbanos. No pasa un camión de basura, no pasa, no hay una luz. Entonces, ¿esto qué deriva? Que muchas veces pues le es más fácil a la vecina o al vecino pues a lo mejor quemar la basura o echarlo a nuestras propias barrancas, ¿no? En la Magdalena Contreras no tenemos esta necesidad de inyectar agua al propio subsuelo, sino que ya contamos con nuestras barrancas. Es por eso que mi pregunta va enfocada en ese sentido. ¿Usted cómo garantizaría para que el titular del instituto pudiera tener esta percepción, ¿no?, de sí tener una vivienda digna, pero también un medio ambiente sano? Es por eso que este grupo parlamentario diferimos muchas veces de las cuestiones técnicas, porque sabemos qué es lo que representaba, no solo en esta ciudad, también en este país, sino este enfoque de derechos humanos. Reitero mi felicitación por su intervención y bienvenido, enhorabuena. Gracias, diputado. Para finalizar esta entrevista, le vamos a conceder el uso de la palabra nuevamente al licenciado Ernesto Jiménez Solín para su mensaje final hasta por 10 minutos. Adelante, por favor. Gracias, diputada presidenta. Agradeciendo de nuevo la intervención de las y los diputados en esta sesión. Gerardo, esta cuestión de las limitaciones y de la idea el modelo, al parecer el modelo económico o el sistema económico no permitiría o pondría limitaciones de toda índole al cumplimiento de los derechos. Pero hay algo con lo que generalmente no se cuenta, que es la voluntad de la gente y la visión y el trabajo de la gente. Las personas no se van a un asentamiento irregular porque sí, generalmente es una necesidad, es como los migrantes se van porque tienen una necesidad económica, de otra índole, generalmente económica. ¿Cómo entonces se ha superado esto a lo largo de los años? Con la lucha, con el trabajo, con la organización, pero sobre todo con la voluntad de la gente, porque no hay que olvidar la forma en que se gobierna esta ciudad ahora es por voluntad de la gente.
ha sido la gente quien ha impuesto con un acto muy sencillo que es ir a votar cómo quiere que sean las cosas. El contenido es importante, sin duda, pero creo que el elemento fundamental, la base de todo esto es, Gerardo, el asunto de la voluntad de la gente, la voluntad popular. Pablo, sí, el patrimonio cultural sí, no son edificios, no son cosas, no son monumentos, no son estatuas, no son pinturas, nada más. Es sobre todo la práctica humana, como se le reconoce al patrimonio intangible, que costó mucho trabajo, además, que la ONU reconociera esta parte, pero que en la ciudad últimamente ha estado bastante activo. Recuerdo solo 2 reconocimientos recientes: el del Tianguis Cultural del Chopo, que después de 40 años o más ha sido reconocido como patrimonio intangible de la ciudad, pero que ahorita, por ejemplo, está rodeado por comerciantes en vía pública, que limitan el acceso de los jóvenes que acuden al Tianguis del Chopo a las actividades propias del Tianguis, porque hay una disposición de la alcaldía de ubicar este comercio en vía pública cerca del Tianguis, sin reconocer que tiene este reconocimiento, valga la redundancia, como patrimonio inmaterial de la ciudad, y que debería ser un criterio fundamental para el reordenamiento de la ciudad. No digo quitar a nadie, digo reordenar. Y tiene que ser un trabajo conjunto de la alcaldía con el gobierno central, con la Subsecretaría de Programas Delegacionales. No se trata de quitarle a nadie sus derechos, se trata de llegar a un acuerdo, a un consenso, a que las posibilidades sean equilibradas, que persista la actividad del Chopo, pero también de los comerciantes en vía pública. Pero aquí tenemos el asunto: la alcaldía tiene un signo político y el gobierno de la ciudad otro. Pues hay que buscar el acuerdo en beneficio de ambos, de los que están ahí en ese territorio. Por eso hablo del territorio específico, porque lo están compartiendo. Más hay un tercero, que son los habitantes de esa parte de la ciudad, y hay todavía un cuarto, está cerca de la biblioteca, de una de las bibliotecas más grandes, no de la ciudad, del país, y está limitada también por... Sí, quiero dar con esto un ejemplo de esto, de la voluntad popular, de cómo cuidar el patrimonio cultural, pero eso no se expresa solo en un documento como lo que antes eran los programas de desarrollo delegacional. Se tiene que expresar en apoyos, porque hay que tener apoyos económicos, por ejemplo, para toda la gente ahí, para los vecinos que están ahí, para los comerciantes que han sido instalados ahí, para los jóvenes que desarrollan sus actividades en ese tianguis. Lo quiero combinar con esto que Pablo señalaba, porque esta visión económica o excesivamente económica no permitiría que viviéramos en esta ciudad, sería muy estrecha. Y entonces este equilibrio entre lo urbano y la conservación tiene que ver también con el patrimonio. Está el bosque de lluvia, por ejemplo, ¿no? El bosque de agua, que está en esta parte hacia el poniente sur de la ciudad, y que produce una buena parte de la cantidad de agua que se usa, por lo menos en aquella parte de la ciudad, fuera de lo que viene del Cutzamala y todo esto, que alimenta, por cierto, no solo a esa población, alimenta una buena parte de la ciudad, y tenemos que cuidarle el agua. Es fundamental. Ya entiendo que el gobierno actual está desarrollando un plan hídrico para la ciudad, que hasta donde entiendo lo dará a conocer este Congreso, y el Congreso también
tendrá que participar. ¿Por qué? Pues porque hay que meterle presupuesto a ese plan hídrico. Y tendrá que pensarse el plan hídrico no solo en función del servicio del agua, sino de cuidar el agua como un derecho humano, porque el agua es un derecho, el derecho humano al agua y al saneamiento. Es decir, no solo de dónde nos hacemos del agua, sino a dónde mandamos el agua, y cómo y de qué manera. Pero tiene que ser combinado con el asunto del patrimonio, porque el bosque de agua es patrimonio, y entonces no podemos hacer a un lado esta visión a la hora de verlo. Y la persona entonces que ocupe el cargo tiene que tener otra vez esta visión que yo le llamaría quizá total, completa. No parcializar, porque ahí está el asunto. Si empezamos a parcializar o a decir, esto tiene más importancia que esto, no, esto tiene tanta importancia como esto, pero tenemos que equilibrar otra vez, tenemos que respetar, tenemos que incluir. Esta parte, o de aquí quisiera también comentar el diputado Manuel, estas cuestiones del agua o del patrimonio, etcétera, con el asunto de la vivienda. Esa sí es una especialidad de un servidor. Y lo que hemos luchado durante 40, 50 años en esta ciudad, tenemos un dicho, primero, que es, queremos vivienda pagada, no regalada. Y ese dicho significa que también queremos que la vivienda no afecte a nadie más, pero que las condiciones de la vivienda que se da a la gente sean adecuadas, como es el término correcto. No hay vivienda digna. La dignidad se le otorga a cualquier cosa las personas. La dignidad es más un término moral. La vivienda, de acuerdo con lo que dice la ONU, es adecuada y tiene 7 atributos. Entre esos atributos está, por ejemplo, que sea accesible en términos de comunicación, pero también que sea asequible en términos económicos, pero también que tenga condiciones de habitabilidad concretas. Les doy un ejemplo en el que pensamos poco. ¿Quién piensa en que en una vivienda, un matrimonio con 3 hijos, 2 adolescentes y uno pequeño, quién piensa en que esos 2 adolescentes necesitan privacidad? Porque los adolescentes necesitan privacidad, porque en su caso la pareja necesita privacidad. ¿Cuándo pensamos en eso al diseñar una vivienda? Generalmente pensamos en el espacio habitable, como se le denomina técnicamente, por cierto. Entonces, la habitabilidad no es solo nada más cómo entra el sol, por dónde va a girar el aire, cómo vas a entrar para que la puerta no estorbe con el patio de servicio. No, por eso tiene 7 atributos. Pero uno muy importante, otra vez refiriéndome a lo que han comentado, es el de cultura. Es decir, ¿cuál es la forma en que, para retomar, en Tepito o en mi colonia, en la Valle Gómez, cómo nos llevamos, cómo estamos acostumbrados a vivir en comunidad? A ver, con el asunto del sonido. Cuando alguien, en mi colonia, alguien puede llegar de trabajar a las 5 de la mañana, pero a esa misma hora alguien más en ese mismo condominio va a salir a trabajar. Y el que llega, enciende su aparato de sonido a todo lo que da. Y están durmiendo los demás. Entonces, ¿cómo tenemos no solo que diseñar la vivienda a partir de cómo vive la gente? Eso, porque es un atributo, insisto, ahí están los 7 atributos del derecho a una vivienda adecuada. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se diseña? Pues con integración, con participación, con respeto, con
cosas que no están en las leyes. Esos principios no están en las cosas técnicas, son valores que superan todo esto. Por eso hablo de la visión humanista. Y sí, de hacerlos entender, por ejemplo, ahora, a todos, nuestros mismos compañeros, a ver, todos quieren sí su proyecto y hacer su vivienda social, ¿no? Pero no piensan en el agua. Oye, el agua, ¿no? Yo creo que ahora tenemos la posibilidad de poder hacer un acuerdo para que los proyectos de vivienda, no solamente la vivienda social, ojo, cualquier tipo de vivienda, ahorita explico, sino cualquier tipo de vivienda tenga el acceso al derecho humano al agua de manera correcta, como lo dicen los propios principios del derecho humano al agua, que son económicos, son culturales, pero son también de cómo en cada comunidad se practica. Y me voy hacia el asunto de la vivienda. Nosotros tenemos que respetar o respetamos todas las formas de producción de vivienda. Hay producción de vivienda social, sí, pero hay producción de vivienda pública. ¿Cuál es? La que hace el Infonavit o el Fobiste. Esa es vivienda pública. Pero sobre todo hay un tercer modo de producir vivienda en la ciudad y en el país y en el mundo, que es la privada. Y qué bueno que haya 3 formas de producir vivienda. Qué bueno, excelente. Quien tenga acceso al modo de producir vivienda privada es correcto, solo que tiene que cumplir con los reglamentos. Cosas que en algunos ejemplos que seguramente las diputadas y diputados aquí presentes conocerán, no se han cumplido en esta ciudad recientemente. Pero tenemos que hacer que no solo la vivienda privada cumpla, también la vivienda social tiene que cumplir. Eso es obligatorio. Y la vivienda pública también. ¿Por qué no vamos a dar privilegios absolutamente a nadie? No debe haber privilegios para nadie. Hay derechos. Y entonces lo que tenemos que hacer en cualquier forma de producción de vivienda privada, pública o social, cumplir los derechos. Pero ¿cuáles son las tareas? Las tareas de un empresario de la vivienda, pues es hacer su vivienda. ¿Qué pedimos? Que lo hagan bien, que lo hagan correctamente, que lo hagan legalmente y que lo hagan honradamente. Eso es lo que pedimos. Pero igual para la vivienda social, igual para la vivienda pública, porque ahí están las cosas que en sexenios pasados produjeron organismos públicos de viviendas que están ahora pues simplemente abandonadas. De tal forma entonces que el tema de la vivienda también como derecho tiene que ver con estas formas de producción, y no pedimos o no se debe de hacer ni más ni menos, no privilegiar a nadie, cumplir el derecho, cumplir los 7 atributos del derecho a una vivienda en las formas de producción privada, pública y social. Hay responsabilidades. La responsabilidad de este Congreso es garantizar que el derecho humano a la vivienda se cumpla con base en estos atributos, en las leyes y en todo esto, pero sobre todo con base en los atributos reconocidos internacionalmente. Y ahí está el tema, lo relaciono esto con las cuestiones técnicas. Sí, sin duda, si digo, no le vamos a dar a conocer, a trazar o a calcular una construcción o un puente a alguien que no sepa hacer un cálculo. Está, por decir el mismo tema, el asunto de los DROs en esta ciudad. No sé si sepan, pero ser DRO en esta ciudad es prácticamente así como es una joyita, ¿no? Un notario. Es así, ¿por qué? Porque son los que dan validez técnica en un sentido jurídico y en otro constructivo a lo que se va a hacer si retomamos el caso de una vivienda o de cualquier otra construcción. Y entonces la experiencia
técnica que debe existir, que tiene que estar forzosamente ligada a esto, no necesariamente tiene una visión social o política. Por eso, las personas que va a dirigir el Instituto de Planeación, vuelvo a insistir, tiene que tener una visión completa, holística, le llaman de manera elegante los que saben, ¿no? Si no tienes una visión en este sentido, o con esta visión holística, pues es muy difícil que pueda realizarse un proceso de planeación adecuado en términos técnicos, pero sobre todo, otra vez, en términos humanos. Porque, a ver, les doy un ejemplo, otra vez con la vivienda. ¿Qué técnico tan excelente es el que está haciendo la Torre de Reforma 150? Mejor conocida como la Torre University. La conocen, entonces, lo que era el University Club, dejaron el patrimonio, lo respetaron, dejaron la base que está catalogada y el terreno de atrás, que era también del University Club, lo convirtieron en una torre. No sé cuántos departamentos van a ser, que serán cerca de 200 metros de altura. Saben ustedes, y lo hicieron muy bien, está la cimentación, es una super cimentación, ya no solo a base de pilotes, sino que combina una cimentación de pilotes con sistemas hidráulicos muy sofisticados, porque si no, para empezar no hubieran podido construir, porque ahí no hay espacio en la Juárez para construir, donde por cierto está el tema de la gentrificación, y llamaría al Congreso a fijarse más en estas cuestiones que están pasando en zonas de la ciudad sobre la gentrificación, en particular con esos amigos de Airbnb que son bastante mentirosos. Y el estudio que acaban de publicar, yo invitaría a ustedes como diputadas y diputados a que lo analizaran con mucho cuidado, porque lo que está diciendo Airbnb en ese estudio que varios periódicos y televisoras acaban de sacar es totalmente falso. Incluso sus cálculos económicos son total. Dicen que lo que aportan a la ciudad, que ellos recuperan una buena parte de los impuestos para la ciudad. Hagan sus cálculos, véanlos ustedes y verán. Pero bueno, regresando. Saben ustedes, está muy bien hecha otra vez lo técnico, está perfecto. Pudieron construir, ¿no? Esa cosa ahí en pleno Reforma, Insurgentes. ¿Saben ustedes cuánto cuestan los departamentos? Les doy los datos. Un departamento de 36 metros, un departamento de 36 metros en esa torre, muy bien construida técnicamente, cuesta 4,5 millones. 36 metros. Un departamento de más o menos 45 metros, quizás 50, cuestan 6,5 millones de pesos. Un departamento de hasta 60 metros cuestan 12,5 millones de pesos. El tema es, hay un mercado, cumplen la parte de habitabilidad del derecho humano a una ciudad, 36 metros cuadrados que valen 4,5 millones de pesos, cumplen los 7 atributos del derecho a una vivienda adecuada. Habría que evaluarlo. Yo no digo por adelantado, sino que habría que evaluarlo. ¿Por qué digo esto? Porque la visión, el asunto técnico, sí, está muy bien calculado y se hizo en una zona sísmica que debería haber definido desde los permisos, las cuestiones técnicas, lo que hizo el DRO, porque seguramente es un DRO que se ganó una muy buena lana, pero muy buena lana, para poder calcular todos los pesos y las posibilidades, pero no hablamos solo de pesos o de el mercado abierto. Está bien, ya dijimos, que exista la producción privada de vivienda, perfecto. El asunto es la producción privada de vivienda, como este ejemplo que estoy dando, cumple los atributos, los 7 atributos del derecho a una vivienda adecuada. Bueno, se podrá decir, no, pues hay quien vive solo y ya, ¿no?
y lo puede hacer bien. Lo dejo solo como un ejemplo. Y finalmente, el asunto de cómo, poder, ¿cómo decirlo?, acceder a esta cosa del derecho a la vivienda, ¿no?, que se plantea, y su relación con el medio ambiente. Hay disposiciones, entiendo ahora, que el gobierno de la ciudad está planteando el asunto del plan hídrico, y que la vivienda, la instrucción al crear la Secretaría de Vivienda con un instituto de vivienda que persiste, es precisamente empezar a invertir más en aspectos que relacionen a la vivienda no como una cosa acá aislada, sino saber en qué territorio se está haciendo y sus requerimientos en cuanto a agua y su acceso a todo tipo de servicios, incluidos las posibilidades de jardines, por ejemplo, y de mecanismos. Se va a invertir, hasta donde entiendo, mecanismos de inversión en vivienda social, en el caso de vivienda social, para que se puedan tener mejoras en energía, en agua e incluso en el uso de los materiales para construcción. Pero no basta, vuelvo a insistir, la evaluación de todo esto tiene que ser a partir de los derechos, en este caso del derecho humano a una vivienda adecuada, pero insistir con ustedes, por último, y agradecerles otra vez la posibilidad de esta entrevista, sobre la base de los derechos, de las posibilidades, del reconocimiento a lo que existe, pero también de la posibilidad de que vivamos en una mejor ciudad, en este territorio que nos toca compartir, y que la persona que asuma pueda cubrir estas expectativas con ella y con el equipo que se pueda formar. Gracias, diputadas y diputados. Gracias. Pues, licenciado Ernesto Jiménez Solín, agradecemos sinceramente su participación en este proceso de entrevistas, su disposición para compartir su experiencia, sus ideas y su visión. Nos permite contar con una perspectiva enriquecedora en este ejercicio tan relevante para el futuro de nuestra ciudad. Le deseamos el mayor de los éxitos en las siguientes etapas, confiando en que su trayectoria y profesionalismo seguirán siendo un aporte valioso para fortalecer nuestras instituciones. Agradecemos nuevamente su tiempo y le reiteramos nuestro reconocimiento por su interés y compromiso. Que tenga un excelente día. Diputadas, diputados, llegamos al final de las entrevistas, las 4 entrevistas que nos correspondieron el día de hoy, y en ese sentido, pues seguimos, se declara un receso y se cita a las y los diputados integrantes de estas comisiones unidas para reanudar la sesión de manera presencial el día de mañana, miércoles 15 de enero del presente año, a las 10 horas, en este Salón 3, ubicado en el segundo piso del edificio de Gante de este Congreso de la Ciudad de México, con el fin de continuar con las entrevistas planteadas en el calendario respectivo. Pues excelente tarde a todas y a todos, y muchísimas gracias. Vamos a tomar la fotografía oficial, por favor. ¿Permanecemos así? Pues sentados. Perfecto. Gracias, diputado. Querido amigo. Ay. No me lo distraigas de la foto, por favor. No es en dólares, mi amigo.